Supongo que no es un trabajo con el que la mayoría de la gente sueña. Yo preparo a los fallecidos para su último adiós. Es un trabajo tranquilo, en su mayor parte. Preciso. He visto mucho en mi tiempo aquí, pero nada te prepara para algunas cosas. Y nada me preparó para esto. Inició alrededor de un mes. Quizás un poco más. Ahora todo es un poco borroso, por razones que quedarán claras. Pero recuerdo el día en que cambió todo. Acababa de terminar con una mujer joven. Una chica, en realidad. Adolescente tardía, quizás veintitantos. El informe decía que se había arrebatado la vida. Un disparo en la cara. Un final trágico y desastroso. Su cuerpo era raro. No de una manera grotesca, solo que salía de lo convencional para ese tipo de trauma. Pero sus hombros parecían hundirse, tal vez demasiado, incluso después de fallecer, aún con mi trabajo para hacerla presentable. Como si hubiera estado cargando algo inmenso durante mucho tiempo. Sus padres, cuando vinieron a hacer los arreglos, estaban devastados, por supuesto. No paraban de decir que había estado luchando contra la ansiedad. No paraban de hablar de un peso que ella cargaba que nunca pudieron explicar. Decían que siempre se quejaba de un peso terrible sobre sus hombros, una carga física que nadie más podía ver o entender. Decían que insistía en que no era solo una sensación, que era real. Yo asentí y escuché. El dolor hace cosas extrañas a la gente, hace que se obsesionen con los detalles. Hice mi trabajo, traté de ofrecer el poco consuelo que pude. La enterraron unos días después. Y entonces, ella empezó a aparecer. Una anciana. Todas las mañanas, sin falta, cuando llegaba al edificio, ella estaba allí, esperando, apoyada contra la fría pared de ladrillo de la entrada, o a veces simplemente de pie, balanceándose ligeramente, como una caña seca en un viento inexistente. Era vieja, increíblemente vieja, o por lo menos así la sentía. No solo arrugada y canosa, sino antigua. Esquelética es la única palabra que se acerca. Su piel era como un pergamino viejo, tan estirada y tensa sobre sus huesos que se podía ver su contorno, sus pómulos, su mandíbula, las articulaciones nudosas de sus dedos. Era anormalmente delgada, como si no hubiera tenido una comida decente desde hace un siglo. Su ropa eran harapos, finos y sucios, que no ofrecían ninguna protección contra el frío de la mañana. Y todos los días, la misma rutina. Bastaba con verla desde la otra cuadra para que un nudo apretara mi estómago. Intentaba caminar un poco más rápido, quizás mirar mi teléfono, fingir que no la veía. Nunca funcionó. Cuando me acercaba a la puerta, se movía arrastrando los pies, con sus movimientos lentos y agonizantes. Una mano, nudosa y temblorosa, se extendía hacia mí. Sus ojos, hundidos en sus cuencas, eran como canicas viejas y nubladas, pero se fijaban en mí con una intensidad inquietante. ¿Tendrás una moneda, hijo? Su voz era un raspado seco, como papel de lija sobre madera. Solo un poco, para esta anciana. Siempre las mismas palabras. Siempre ese mismo tono suplicante, pero de alguna manera exigente. Nunca se ponía agresiva, nunca levantaba la voz. Solo esa súplica persistente y silenciosa. Las primeras veces, sentí una punzada de lástima. Tenía un aspecto tan miserable. Le di un billete, quizás dos, y ella agarraba el dinero con una velocidad sorprendente. Sus labios finos se curvaban en lo que podría haber sido una sonrisa, o quizás solo una mueca, y luego se alejaba arrastrando los pies, desapareciendo a la vuelta de la esquina. Pero volvía al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y así como pasaban los días, también mi lástima empezó a desvanecerse. Se convirtió en una molestia, una irritación diaria que tenía que soportar solo para ir a trabajar. ¿Por qué yo? Había otras personas que entraban en el edificio, otros negocios en la misma cuadra. Pero solo se acercaba a mí. Estaba allí cuando yo llegaba, y se iba cuando aparecía alguien más. Era como si conociera mi horario. Empecé a ignorarla. Pasaba de largo, con los ojos fijos en el frente, con los auriculares puestos aunque no estuviera escuchando nada. Ella lo seguía intentando. Esa voz áspera me seguía. Hijo, por favor, solo un poco. Sentía su mirada en mi espalda hasta que entraba por la puerta. Me ponía la piel de gallina. El administrador del edificio la vio un par de veces, la ahuyentó. Se iba, dócil como un cordero. Pero a la mañana siguiente, volvía, esperándome. Empecé a odiar ir a trabajar,
no por los difuntos a los que tenía que cuidar, sino por el fantasma viviente en la puerta. Nunca me tocó, nunca se acercó demasiado, pero su presencia era una presión constante y corrosiva. Se sentía dirigido. Me pregunté, brevemente, si era algún pariente lejano y desamparado de alguna de las familias a las que había servido. Pero eso no tenía sentido. Su apariencia era demasiado extrema, demasiado inquietante. Y todo esto empezó, estaba seguro, justo después de que la mujer joven, la que cargaba con una especie de peso sobre sus hombros, fuera enterrada. Aquel pensamiento apareció, pero rápidamente lo descarté. Una mera coincidencia, dije. Esta ciudad tiene mucha gente desesperada. Pero el ritual diario continuó. La figura esquelética, la mano extendida, la súplica áspera. Algunos días ese día, le metía un billete en la mano solo para que se fuera, para que dejara esa mirada horrible y expectante. Nunca daba las gracias. Simplemente tomaba el dinero y desaparecía. Otros días, me armaba de valor y pasaba de largo, pero la culpa y la molestia se quedaban conmigo durante todo el día, arruinándolo por completo. Esto duró semanas. Parecían meses. Entonces empecé a verla en mis sueños. Veía su cara, veía esa figura esquelética y expectante. Con cada día me ponía más nervioso e irritable. Mis colegas del depósito de cadáveres notaron que estaba tenso. Simplemente me encogí de hombros, dije que no estaba durmiendo bien. ¿Cómo podía explicar esto? ¿Que una anciana de aspecto antiguo me señalaba todas las mañanas? Pensarían que me estaba volviendo loco. Finalmente, una mañana, estallé. Había tenido una noche particularmente mala, llena de esos ojos huecos y fijos. Cuando me acercaba al edificio, allí estaba, en el mismo lugar, en la misma pose. Hijo, ¿un poco de ayuda para esta anciana? Mira, dije, con la voz más aguda de lo que pretendía. No puedo seguir haciendo esto. Necesitas encontrar otro lugar para estar. Ella solo parpadeó, lentamente. Esa mano permaneció extendida. Solo unas monedas, hijo. La frustración me hirvió por dentro. No, hoy no. Ya no. Necesitas dejarme en paz. No reaccionó, no se inmutó. Solo mantuvo la mano extendida, su mirada inquebrantable. Era como hablar con una pared particularmente espeluznante y demacrada. Eso fue todo. Saqué mi teléfono. Voy a llamar a la policía, le dije, con la mano temblando ligeramente mientras marcaba. Esto se acabó. Me vio marcar, con la misma expresión inmutable. Era inquietante. No mostraba miedo, ni preocupación. Solo, paciencia. El operador tomó mi informe. Dijeron que enviarían a una patrulla cuando estuviera disponible. Me quedé allí, a unos metros de aquella anciana, esperando. Ella también esperó, perfectamente quieta. El silencio era pesado, roto solo por los sonidos distantes de la ciudad. Parecía un enfrentamiento ridículo y patético. Una patrulla se detuvo unos 20 minutos después. 2 agentes salieron, jóvenes, con cara aburrida. Les expliqué la situación. Como esta mujer estaba aquí todos los días, como solo se acercaba a mí, como se estaba convirtiendo en un problema serio. Miraron a la anciana. Simplemente se quedó allí, con aspecto frágil e inofensivo, una imagen de vejez lastimosa. Una de las agentes, una mujer, suspiró. Señor, parece bastante inofensiva. Y, bueno, está en una acera pública. Técnicamente, no está haciendo nada ilegal al pedir un poco de limosna. Pero es todos los días. Y solo me pide a mí. Es inquietante. El otro agente, un tipo corpulento, intervino. Mira, podemos pedirle que se vaya, pero probablemente volverá mañana. Estas personas simplemente buscan a alguien que pueda darles dinero regularmente. Se encogió de hombros. Quizás, sugirió el agente, con un tono ahora ligeramente condescendiente. Podría darle unos billetes más de lo que le da regularmente. Podría ser más fácil que llamarnos todos los días. Parece que realmente podría necesitarlos. Los miré, incrédulo. ¿Esa era su solución? ¿Darle dinero? Sentí una oleada de ira impotente. Así que no van a hacer nada. Hablaremos con ella, señor. Dijo la agente, ya caminando hacia la anciana. Le diremos que no le moleste. Pero, sinceramente, no hay mucho más que podamos hacer. Tuvieron una conversación tranquila con ella.
No pude oír lo que dijeron. La anciana asintió un par de veces. Luego los agentes volvieron a mí. Dice que no le volverá a molestar, señor. Dijo el agente. Esperemos que así sea, respondí. Volvieron a subir a su coche y se marcharon. Miré a la anciana. Me estaba mirando. Esa misma mirada vacía y expectante. No se había movido. La intervención de los agentes no había servido de nada. Seguía aquí, esperando. Una ola de derrota me invadió. Tenían razón. ¿Qué más se podía hacer? Estaba atascado con ella. Derrotado, frustrado y con ganas de que todo terminara, metí la mano en mi cartera. No tenía mucho efectivo, pero saqué un billete de alto valor. No mucho, pero tampoco poco. Suficiente, esperaba, para que se fuera para siempre esta vez. Quizás suficiente para una comida decente, un lugar cálido para pasar la noche. Me acerqué a ella, le tendí el billete. Toma, dije, con voz apagada. Tómalo. Y por favor, vete. Sus dedos esqueléticos, sorprendentemente ágiles, arrebataron el billete de mi mano. Por primera vez, vi algo parpadear en esos ojos nublados. Un brillo, y sus labios se curvaron en esa mueca, más amplia y antinatural esta vez. Sentí un escalofrío por la columna vertebral. No dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta, con ese mismo andar lento y arrastrado, y se alejó. No miró atrás. Dobló la esquina y desapareció. Me quedé allí un largo rato, sintiendo que el lugar donde había estado de pie se vaciaba repentina y extrañamente. Una profunda sensación de alivio me invadió. Por fin. Se había terminado. Se había ido. Quizás la propuesta de aquel oficial por fin había resultado. Quizás por fin había conseguido lo que quería de mí. El resto del día transcurrió en una borrachera de normalidad. Fui a trabajar, me concentré en mis tareas. El zumbido constante de ansiedad con el que había estado viviendo parecía haberse desvanecido. Me sentí más ligero. Esa noche, de hecho, comí una cena adecuada, dormí profundamente por primera vez en semanas. Me desperté a la mañana siguiente sintiéndome pesado. No pesado emocionalmente, físicamente pesado. Me dolían los hombros, un dolor profundo y ardiente, como si hubiera estado levantando pesas toda la noche. Tenía el cuello rígido. Dejé escapar un largo suspiro, saliendo de la cama. Debo haber dormido mal. Me dirigí arrastrando los pies hacia el baño. El dolor en los hombros se intensificaba con cada paso. Sentía como si estuviera cargando algo sustancial. Me estiré, tratando de deshacer los nudos, pero la sensación persistía. Una presión sorda y aplastante centrada justo entre los omóplatos, irradiando hacia afuera. Llegué al baño, encendí la luz y me miré en el espejo. Y grité. No fue un grito fuerte, más bien un jadeo ahogado y estrangulado. Mi sangre se heló, más fría que cualquier habitación refrigerada del depósito donde trabajaba. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, amenazando con liberarse. Allí, en el espejo, posado sobre mis hombros, estaba la anciana. Estaba sentada allí, con las piernas cruzadas, como si mis hombros fueran el trono más natural del mundo. Sus piernas esqueléticas estaban enganchadas alrededor de mi cuello, sus brazos horriblemente delgados envueltos alrededor de mi cabeza, sus dedos nudosos descansando ligeramente sobre mis sienes. Posaba horriblemente en mis hombros, como una grotesca gárgola. Pero lo que me hizo desesperar fue la posición de su cabeza, ahora yacía en un ángulo antinatural, completamente torcida, colgando imposiblemente de su cuello. Su cabello, largo, canoso y arruinado se envolvía por todo mi cuerpo y su expresión. Aquella anciana me estaba sonriendo. Esa misma mueca amplia y sin labios, con una satisfacción en cada una de sus antinaturales facciones. Sus ojos nublados, reflejados en el espejo, me miraban directamente. Por un momento juré que podía sentir su aliento rozando mi oreja. Me di la vuelta, con las manos volando hacia mis hombros, esperando sentirla, agarrarla, tirarla. Nada. Mis manos solo encontraron mi propia piel, mi propia camisa. No había nada allí. Regresé mi atención hacia el espejo, con el corazón latiendo con fuerza. Todavía estaba allí, todavía posado sobre mis hombros, todavía esbozando esa horrible sonrisa. Podía sentir su peso. La presión aplastante era innegable, irreal. Mis músculos gritaban bajo la tensión. Mi columna vertebral se sentía como si se estuviera comprimiendo. Pero cuando me toqué los hombros, no había nada. Solo existía en el reflejo.
y en mi adolorida espalda. «Quítate de encima», grité, con la voz quebrada. Me debatí, tratando de sacudirla, como un perro que intenta deshacerse de las pulgas. Salté arriba y abajo. Di vueltas en círculos. No pasó nada. En el espejo, permaneció perfectamente equilibrada, su sonrisa inquebrantable, sus ojos fijos en los míos. Ni siquiera se balanceó. El pánico, crudo y primario, me arañó la garganta. Esto no era real. No podía ser real. Me salpiqué agua fría en la cara, volví a mirar. Todavía estaba allí. Me pellizqué, con fuerza. Estaba despierto. Esto estaba pasando. Intenté hablar con ella, con el reflejo. «¿Qué quieres? ¿Quién eres?» Mi voz era un susurro desesperado. Ninguna respuesta. Solo esa sonrisa silenciosa y conocedora. Su peso pareció aumentar, presionándome hacia abajo mientras su cabello sujetaba firmemente todo mi torso. Tropecé fuera del baño, evitando los espejos. Pero aún podía sentirla. Esa terrible y aplastante carga. La chica, la joven que había cargado un peso. Sus hombros caídos. La forma en que sus padres describían su sufrimiento. Entonces me golpeó, con la fuerza de un golpe físico. Este era su supuesto peso. Esto era lo que había estado cargando. Y de alguna manera, esa anciana, era eso. O era su conducto. Y al darle dinero, al interactuar con ella en esa transacción final, se lo había quitado. O quizá ella me lo había pasado a mí. El alivio que había sentido ayer fue una broma cruel. No se había ido. Se había transferido. Pasé el resto del día en un aturdimiento de terror e incredulidad. Cada superficie reflectante se convirtió en una fuente de horror. Un escaparate, el espejo lateral de un coche, incluso la pantalla oscura de mi teléfono. Cada vez, estaba allí, posada sobre mis hombros, con esa terrible sonrisa fija en su rostro. Y el peso. Dios, el peso era insoportable. ¿A quién podía contárselo? ¿A la policía? Habían pensado que estaba reaccionando exageradamente ante un mendigo. ¿Qué dirían ante esto? ¿Me encerrarían? ¿Mis colegas? ¿Mis amigos? Pensarían que por fin me había roto bajo la presión de mi trabajo. Recordé a los padres de la joven. Nadie le creyó, habían dicho. Decían que era solo una sensación. Ahora lo entendía. No era solo una sensación. Era real. Y ahora, era mío. No sé qué hacer. El peso siempre está ahí. Y cada vez que veo mi reflejo, ella también está ahí, sonriendo. Esperando. Creo que está esperando a que encuentre a alguien más. ¿Pero cómo? ¿Y quién merecería tal destino? Creo que esto es una maldición. Una maldición de esa pobre chica, o algo que se aferró a ella, y ahora se aferra a mí. Y no hay nadie en el mundo que me crea. Estoy cargando con esto solo. Igual que ella lo hizo.